esta mañana en la casa del Señor. Vamos a disponer pues nuestros corazones para bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Pueden ponerse sobre sus pies, vamos a orar para presentar este servicio. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien hasta tu casa para adorarte, Señor, para bendecirte. Y te presentamos, Padre Celestial, cada una de nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, pues, a que podamos adorarte, Señor, de corazón. Y que de igual manera, pues, nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar, y nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, y nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,
Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a leer el Salmo 78 del 61 al 72. Dice así la palabra de Dios: y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Hemos ido navegando a través de este salmo en las oraciones. Y primero vimos la compasión que Dios tuvo con Israel a pesar del pecado. Luego vimos la misericordia y la consecuencia del pecado. Y en esta última parte se ve la esperanza del pueblo. Y esa esperanza del pueblo de manera interesante sobrecae en la tribu de Judá. La tribu de Judá es esta tribu que tiene la descendencia de David y de David a Jesús. Por lo tanto, su esperanza, hermano y hermana, a pesar del pecado, a pesar de la consecuencia del pecado, no es en lo que usted pueda hacer, sino en la descendencia de Judá, que se refleja en Cristo. Por lo tanto, a pesar de su pecado, a pesar de mi pecado, tome a Cristo como garantía. No estamos diciendo que se va a celebrar el pecado. Estamos diciendo que el pecado encuentra esperanza, encuentra solución en Cristo. Por lo tanto, si hay algún pecado que le está atormentando, que todos nos pasa, si hay una falta que está ahí, que está recordándonos nuestra humanidad, que a todos nos pasa, en Jesús, en el descendiente de Judá, en la esperanza real, hay perdón. Por lo tanto, yo le invito a que juntos oremos y presentemos delante del Señor esa falta. Y no solamente la presentemos, depositemos nuestra confianza en el sacrificio que viene por la descendencia de Judá, en el sacrificio que viene en Jesús. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a Asaf a decir estas palabras maravillosas que nos llevan de la condición de pecado, de reconocer que somos pecadores, pero que en ti hay compasión, misericordia y la esperanza final que es Cristo. Por lo tanto, oh Señor, aunque reconocemos que nuestras faltas son muchas, también reconocemos que tu gracia es mayor y la esperanza en Jesús nos permite descansar. Por lo tanto, yo te pido, oh Señor, que perdones nuestras faltas. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos faltado delante de ti, oh Señor. Pero al mismo tiempo reconocemos que tenemos la esperanza en el descendiente de Judá, que tenemos la esperanza en el descendiente de David, que tenemos la esperanza en el león de la tribu de Judá, que eres tú, Jesucristo. La esperanza de que nuestros pecados serán eliminados
y que un día no tendremos el problema del pecado porque tú nos has llevado a tu presencia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria. A ti, Jesús, y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras. Y es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Bendito es el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Seguimos diciendo que Él es glorioso. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? Nuestro hermano Ramón con los anuncios. Los anuncios de esta semana: el club de lectura de mujeres inicia el próximo sábado 27. Y así es que todas las mujeres, Elin,
pueden contactarse con ella. También este viernes 26 tendremos reunión de caballeros. Tal vez no somos todos caballeros, le voy a decir mejor una reunión de hombres, porque de caballeros tal vez no todos somos caballeros, por eso a veces no queremos venir. Pero tendremos este viernes una reunión para que sí se apunten, se vengan y aprendamos juntos a vivir la vida. Vamos a orar por las ofrendas. Así como están, Padre Santo, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes, Padre Santo, bendito a todos. Aquí presente a cada varón, a cada hombre que no tenga trabajo, Padre Santo, que puedas proveerle un trabajo, Padre Santo bendito, porque cada varón, cada hombre que está aquí es representante de una familia, Padre Santo bendito, y somos responsables por proveer a nuestras familias. También, Padre Santo, te pedimos que cuando tú nos provees, también podemos traer a tu casa para poder siguiendo, extendiendo tu evangelio, Padre Santo. Te doy gracias, te pido que nos bendigas a cada una de estas personas que están aquí, a los que están aquí, los que no pudieron venir. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermano. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en
Nuestra hermana Carla, por favor, leamos la lectura del sermón de esta mañana, Gálatas 1, 11 al 2:10. Hermanos, Gálatas 1, 11 hasta el 2, 10. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Es un privilegio, amados hermanos, servirles. Y si usted es nuevo aquí, gracias por estar aquí. Estamos aquí para amarles y servirles en lo que podamos y lo que no podamos. Como decimos en la República Dominicana, le buscamos la vuelta y tratamos de ver cómo amarles mejor. Así que gracias por estar aquí y al final quisiéramos saludarle, quisiéramos conocerle y si tiene alguna pregunta, con todo el gusto estamos aquí también para tratar de al menos de responderla. Así que Dios les bendiga mucho. Ok. Continuamos en nuestro recorrido a través de la carta a los Gálatas, una carta cargada de pasión en donde Pablo no solo enseña, sino que defiende con firmeza el verdadero evangelio. En la entrega anterior vimos cómo él dejó claro que existe un solo evangelio y que añadirle o quitarle es pervertido, es maldición, trayendo la condenación en lugar de salvación. En esta nueva sección
Pablo sigue exponiendo los fundamentos que más adelante piensa defender, usando en este caso su propia historia. Él presenta su vida como testimonio de que lo que predica no es un invento humano, sino efectivamente una revelación directa de Jesucristo. Y mientras preparaba este mensaje, pensé en algo cotidiano que pasa en mi casa. Mi esposa tiene una cierta afinidad con la repostería. Y hubo un tiempo en que incluso en República Dominicana llegó a tener algunos pedidos de ciertos clientes. Y lo que hicimos el resto de la familia, es decir, Ámbar, Coral y yo, es que nos convertimos en el departamento de control de calidad. Entonces, cada vez que Ellen hacía algún tipo de suspiro o algo de esas cosas dulces, mis hijas y yo nos convertíamos en la franja que definía el nivel de este postre que ella hacía. Pero un día queríamos más y queríamos más, hasta que ella, la empresa, decidió que nuestras críticas no eran necesarias ya. Y, como ustedes pudieron notar, perdimos el empleo. Nos quedamos sin control de calidad. Ahora solamente somos contratistas, solo cuando ella decide darnos que probar. Se imagínense nuestros sufrimientos. Ese departamento se desmanteló en un día. Así que por favor, oren por nosotros. Pero de manera parecida, Pablo también hizo un control de calidad. Él lo que había recibido lo puso a prueba, no con pasteles o con comida, sino con el Evangelio. Él sabía que había recibido una revelación directa de Jesucristo, pero con humildad se sometió al control de calidad de los apóstoles en Jerusalén, que querían confirmar, él quería confirmar que no se había equivocado, que su corazón y su deseo no le habían jugado una mala jugada, y que efectivamente Jesucristo es suficiente. Y eso es lo que vamos a ver hoy en 3 movimientos del texto. Primero veremos una revelación que transforma en los versos del capítulo 1, 11 al 16. Luego veremos una revelación puesta a prueba en los versos del capítulo 1, 16 hasta el capítulo 2, verso 2. Y por último veremos una revelación confirmada en el capítulo 2, versos 3 al 10. Y la idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que el Evangelio revela la suficiencia de Cristo para transformar y afirmar la vida de quienes lo reciben. Una vez más, el Evangelio revela la suficiencia de Cristo para transformar y afirmar la vida de quienes lo reciben. Te invito a que nos pongamos en oración. Padre amado y Dios todopoderoso, Señor, a pesar de mí, por favor, a pesar de mis faltas, de mis imperfecciones, de mis pecados, edifica a tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que primero veamos una revelación que transforma. Y en esta sección veremos 2 aspectos importantes. Primero, veremos la recepción o el recibimiento de la revelación. Y segundo, veremos cómo esto impactó la vida de Pablo, marcando un antes y un después en su historia. Aún en la introducción de esta carta, Pablo quiere establecer las bases de su mensaje al explicar el origen del Evangelio, que es una revelación recibida directamente de Cristo. Los versos 11 y 12 muestran con claridad cómo él obtuvo esta revelación. Vaya conmigo, por favor, a los versos 11 y 12 del capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está conectando esta verdad con lo que ya ha afirmado en versículos anteriores sobre su apostolado, que no tiene un origen humano, sino divino. Y lo mismo ocurre con la revelación que ha recibido. Esto plantea entonces dos únicas posibilidades. O Pablo miente y su mensaje debe ser desechado, o él dice la verdad y en consecuencia es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, como todo el resto de la Escritura es inspirada, es infalible, inerrante y suficiente. Por lo tanto, nuestra respuesta a lo que dijo Pablo no es un asunto menor. Rechazar esto, si esto es efectivamente palabra de Dios, es condenarse. Pero recibirlo es someterse a la verdad que salva. Partiendo de esto, la pregunta entonces que surge es, ¿rechazas o aceptas la revelación del Evangelio? Y aunque la respuesta puede parecer obvia, no lo es. Porque podemos afirmar con nuestra mente que sí lo aceptamos, que nosotros estamos de acuerdo con el Evangelio, pero nuestras acciones niegan esa aceptación. Y esta tensión lleva a la pregunta que estaremos formulando a través de toda la serie, y ¿es Cristo suficiente? El tono de Pablo en esta primera parte es de seguridad y certeza, en donde el Evangelio que anuncia no es un invento humano, sino que es el resultado de que Jesús mismo le abrió el corazón para darle a conocer la verdad. Y esta seguridad Él no lo hace por arrogancia, sino por la experiencia real que Él tuvo con Jesús, con Cristo. No conocemos cómo fue que se dio esta interacción entre Jesús y Pablo y Él darle el Evangelio. Sin embargo, lo central es que la revelación que Él recibió es la misma que predicó Cristo. Que existe coherencia entre lo que Pablo predica y lo que Jesús está predicando. En otras palabras, el punto aquí a resaltar no es cómo Él la recibió o si Pablo es especial, sino que la afirmación de Él, que no ha cambiado nada, si esa afirmación coincide con lo que ahora está compartiendo, que debe coincidir con Jesucristo. En otras palabras, lo que queremos ver aquí no es qué tan espectacular fue el encuentro de Pablo con Jesús, sino si lo que Pablo está diciendo coincide y se alinea con lo que Jesús está diciendo. Y para revelar este argumento, reforzarlo, Pablo se presenta a sí mismo como la evidencia de que este evangelio transforma, de que esta revelación sí funciona. ¿Y cómo Él lo hace? Poniendo un antes de Cristo y un después de Cristo. O, como se puede decir ahora, antes de la revelación y después de la revelación. Y esto no solamente marcó un cambio en Pablo, sino también en toda la cristiandad. Y Pablo inicia presentando su pasado. Vaya conmigo al verso 13 y 14 del capítulo 1. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Noten varios elementos aquí. Uno, Pablo pone en evidencia su dedicación y entrega a razón del celo que él tenía por sus tradiciones. En otras palabras, él aventajaba a sus pares, a los otros fariseos,
no porque era necesariamente más inteligente que ellos. Era que él estaba tan comprometido que no permitía que otra gente supiera más que él. Pero lo otro que vemos es la transparencia de Pablo. Él transparenta, él da a ver que su conducta antes de conocer a Cristo era pecaminosa. Y esto último él no lo oculta. De hecho, en 1 de Timoteo capítulo 1, 12 y 13 dice lo siguiente Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, Pablo está reconociendo que él era un blasfemo antes de. Y de acuerdo al capítulo 8 de Hechos, dice que Pablo asolaba la iglesia, que entraba a las casas y sacaba arrastrando por el cabello a hombres y a mujeres, y que los entregaba a la cárcel. Yo no sé cómo una persona puede jalar a otra del cabello de manera amable. No sé cómo eso funciona. En otras palabras, Pablo hizo daño a la iglesia. Y es interesante porque la palabra asolaba, de la cual habla Hechos, en su contexto original, lo que evoca es a una bestia salvaje, como un león, comiéndose a su presa. Es decir, es como que un oso agarre un pobre conejito y empiece a comérselo. En otras palabras, Pablo está diciendo que él estaba literalmente desangrando a la iglesia. Antes de la revelación, Pablo estaba perdido. Antes de la revelación, Pablo no tenía esperanza. Sin embargo, después de la revelación, después de haber tenido un encuentro con Jesús, todo cambió. Gálatas, capítulo 1, versos 15 al 16, parte A, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó su gracia a revelar a su Hijo en mí. Hermanos y hermanas, lo que marcó la diferencia en Pablo no fue conocer una iglesia. Lo que marcó la diferencia en Pablo no fue leer muchos libros. Lo que marcó la diferencia en Pablo fue un encuentro con Jesús. Es este encuentro con Jesús que cambia totalmente la vida de Pablo. No solamente cambia su vida, cambia su propósito de vida. Gálatas 1:16, parte B. Para que yo predicase entre los gentiles. En otras palabras, la revelación del Evangelio de Jesucristo dio a Pablo, le da un propósito distinto de pasar de un devorador de cristianos a un plantador de iglesias. De uno que quiere silenciar el Evangelio a uno que proclama el Evangelio. Hermanos y hermanas, esto nos habla hoy. La revelación de Cristo debe transformar nuestro corazón y reflejarse en cómo proclamamos el Evangelio. En otras palabras, yo no me convierto para ser feliz. El Evangelio no es arcoíris. El Evangelio es para proclamar a Cristo. Y este cambio es especial. De hecho, por lo general en los jóvenes se da el tema de que quieren buscar la voluntad de Dios, pensando que necesitan una experiencia extrasensorial o extraordinaria con señales dramáticas para descubrir su misión específica en la vida. Lo que sucede con este tipo de deseos es que por lo general, no siempre, se centran en la persona y no en la misión. A lo largo del tiempo, estas motivaciones han motivado distintos tipos de fórmulas. De hecho, en mis tiempos de juventud, el tema era irse a las naciones. Recuerdo que casi todos los cantantes cantaban para que te vayas a las naciones. Lo que es interesante es que las naciones usualmente eran naciones del primer mundo.
pocas veces eran esas naciones de África. Pocas veces eran esas naciones pobres. Eran siempre naciones, por lo general, del primer mundo. Pero después esto cambió y pasó a conquistar esta generación. Dios te ha llamado para hacer un cambio en esta generación. Tú eres un impactador, hermano. Aleluya. Y le ponen como que lucha para que como que se sienta. En otras palabras, noten que no es la misión. Eres tú que estás llamado a las naciones. Eres tú que estás llamado a impactar. No es el evangelio. Y ahora, en estos tiempos de ahora, lo que tenemos son influencers de la fe. Que lo que acumulan por lo general es views, seguidores, likes, etc. Hermanos y hermanas, el evangelio no es una plataforma para yo tener mi propia marca personal. El evangelio no es una plataforma para que Josías sea exaltado. Hermanos y hermanas, cuando tenemos un encuentro con Jesús, tenemos un propósito nuevo, pero no es que yo sea la estrella. Es que Cristo sea la estrella. Es que de ahora en adelante ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Un encuentro con Jesús nos da un nuevo propósito, una nueva vida. Y esta nueva vida implica, está en el contrato de letra grande, no pequeña, la grande, está diciendo, tienes que proclamar el evangelio. La pregunta que te hago, ¿estás predicando el evangelio? ¿Estás dando a conocer a Jesús en el mundo? ¿Estás compartiendo lo que Él hizo en tu vida? Si ya lo estás haciendo, felicidades. Y si aún no lo has hecho, debes reevaluar tus prioridades y reconocer que no se trata de ti, se trata de Cristo. Que tu propósito no es que tú seas más grande, es que Cristo sea conocido. Y Pablo, partiendo de esto, está diciendo, bueno, ahora que sé cuál es el evangelio, permíteme ponerlo a prueba. Esta es la segunda etapa de este proceso, que implica la parte biográfica, segunda parte biográfica de Pablo. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas 1, 16 al 22. 1, 16 al 2, 2. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era reconocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo muestra que el evangelio que él recibió no fue un invento de él, sino una revelación que él pone a prueba en 4 diferentes instancias. Primera, una reflexión personal. No consulté ni carne ni sangre. Segundo, sometimiento a Jerusalén. Se encontró con Pedro y Santiago. Número 3, validación de las iglesias. Siria, Cilicia y Judea. Y cuarto, él presentó en privado el mensaje a los líderes influyentes de Jerusalén. Es importante resaltar que Pablo no está hablando desde la arrogancia, sino desde la humildad, diciendo, yo me sometí a todos los filtros necesarios para ver si lo que estaba diciendo era mío o de Dios. Es decir,
El evangelio de Pablo pasó la prueba personal de la iglesia, de los apóstoles y de los líderes. Por esto, él podía afirmar con tanta fuerza en el verso 8 y 9 del capítulo 1, que si alguien predicaba otro evangelio, era anatema. Es decir, él no estaba viendo aquí a lo loco. Porque él ya ha sometido a todas las instancias que su evangelio es el correcto. Entonces, el propósito de esto es claro, es afirmar que el verdadero evangelio de Cristo es el que él está predicando. En el tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento todavía formado, estaba en proceso. Las copias eran escasas y no existía un manual de cómo plantar una iglesia. Sin embargo, gracias al plan perfecto de Dios, su palabra fue preservada hoy y hoy contamos con las Escrituras como norma suficiente y a nuestros pastores y líderes que nos ayudan a comprenderla. Por lo tanto, nuestra forma de validación es la misma palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, los líderes se pueden equivocar, como ha pasado muchas veces. Y por eso las doctrinas no se hacen en soledad, sino en comunidad, siempre bajo la luz de la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Así que cada creyente tiene la responsabilidad de corregir en amor a quien salta con un disparate nuevo, que salen por minuto diario. ¿Por qué? Porque el evangelio debe permanecer fiel al que Pablo predicó, al que Pedro predicó, al que predicaron los demás apóstoles. Entonces, la pregunta que surge es, si hay un solo evangelio, ¿por qué hay tantas denominaciones? Hay bautistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, luteranos y un gran etcétera. ¿Quién tiene la razón? Y yo no pienso dar una respuesta simplista, pero debemos distinguir entre formas de interpretar la práctica, que sería la denominación, y la verdad central del evangelio, que sería la doctrina. Una situación puede ser que una familia que prefiera comer salsa picante y otra que no hace a una familia menos que otra. Ambas son familias, pero que consumen, una está en la gracia y no consume salsa, y la otra tiene que arrepentirse. En otras palabras, la salsa no define la familia. Lo que define la familia es la composición de este grupo. Así también, las denominaciones, aunque tengan distintas prácticas, no significa que tienen distintos evangelios. Es decir, tenemos que diferenciar lo primario de lo secundario. En lo secundario podemos tener diferencias. Si bautizamos o no a los niños, si hablar o no en lenguas, si ir de misiones locales o extranjeras. Todas estas son prácticas que, aunque están basadas en doctrinas, no están explicadas de manera clara en la palabra de Dios. Por lo tanto, están sujetas a interpretación y las podemos dialogar. Pero lo que no podemos negociar es en el ADN del evangelio, que desde los inicios, como vemos en la carta de los Gálatas, surgieron enseñanzas distorsionadas a la verdad central del evangelio, que se infiltran en la comunidad. Y para responder a ello, la iglesia estableció lo que conocemos como la regla de fe, que es una forma básica de resumir lo que todos los cristianos hemos creído todo el tiempo en todos los lugares. Y al mismo tiempo, esta regla de fe me identifica qué es herejía y qué no es herejía. Y de ahí nacen entonces lo que se conoce como los credos y confesiones, que son resúmenes extraídos de la palabra de Dios para darnos claridad a nosotros de qué es y qué no es lo central. Y en este caso tenemos lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que se los voy a leer. Dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, y Él está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Si usted cree eso, usted es cristiano. Y debo aclarar que el término Santa Iglesia Católica no se refiere a una iglesia en particular como la de Roma o griego. Católico significa universal. Y cuando se escribió esto, no habían estas divisiones que hay ahora. Lo que significa que católico no es esa iglesia que usted está pensando, sino toda la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, aunque el credo no es palabra de Dios, porque no lo es, cada línea que está en el credo está anclada y sustentada en la palabra de Dios. Y se puede rastrear con facilidad. Por eso, aunque en las denominaciones podemos diferir sobre cosas como el bautismo, la cena del Señor o los dones, en lo que no podemos diferir es en el credo. Si nos salimos de ahí, se complicó el asunto. Sin embargo, hay iglesias actuales que recitan el credo y en la práctica contradicen el evangelio. Si un grupo, por ejemplo, niega que Cristo sea divino y propone otro o más redentores a Cristo, esta iglesia está negando el evangelio. Y un ejemplo claro lo vemos en grupos que usan la Biblia como libro sagrado, pero rechazan la Trinidad. Esta negación contradice el credo. Y si lo contradice, entonces contradice la palabra de Dios. No porque el credo sea infalible, sino porque nos ayuda a identificar más fácil dónde hay una herejía y dónde no hay una herejía. Y la conclusión es esta. Podemos diferir en formas, pero no en el fondo del evangelio. La unidad de la iglesia no depende de pertenecer a una denominación, sino a estar unidos en Cristo bajo la misma fe revelada. Por lo tanto, los pentecostales son nuestros hermanos en Cristo. Los presbiterianos son nuestros hermanos en Cristo. Los luteranos son nuestros hermanos en Cristo. Y todo aquel que confiesa el credo es nuestro hermano en Cristo y no le añade nada. Y eso es lo mismo que defiende Pablo en Gálatas. Que no hay otro evangelio, que no necesitamos añadir o quitar nada más. Y por eso la pregunta que nos confronta en esta serie ¿es Cristo suficiente? Y partiendo de esto, entonces Pablo entra a la confirmación de esta revelación. Esta confirmación lo que busca es ponerle la tapa al pomo de que no hay contradicción. Vaya conmigo, por favor, a el libro de Gálatas, capítulo 2. Vea conmigo el versos 3 y el 5. Porque en este caso, Pablo va a mostrar las amenazas de la revelación. Dice, capítulo 2, versos 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Es importante resaltar que hay que seguir el hilo conductor de la carta. Pablo está argumentando contra los judaizantes. Y tomemos en cuenta que la carta está básicamente relatando eventos. De manera que el problema de los judaizantes no es nuevo para Pablo. Lo que es nuevo para Pablo es que Gálatas haya cedido a esto. Y por eso en el verso 7 dice, estoy maravillado. Y noten que Pablo hace referencia a cuando él llevó a Tito a Jerusalén, a la iglesia madre, que no le obligaron a circuncidarse,
que es el ritual que da entrada al pueblo de Dios, que era válido solo para Israel. ¿Por qué? Porque Cristo vino, cumplió la ley y ya en la circuncisión no me hace parte de Cristo. Todo lo contrario, ahora mi acceso al cuerpo de Cristo viene por el arrepentimiento. ¿Cómo lo vemos? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, Pedro, en Hechos capítulo 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto quiere decir, hermanos, que si Pablo predicaba el evangelio de arrepentimiento, es porque había recibido de Dios la revelación del evangelio del arrepentimiento, y que él enfrentaría contra cualquier doctrina que estuviera en contra de esa revelación. De hecho lo hizo, versos 4 y 5. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Noten una vez más que el tema que surge es libertad y esclavitud. ¿Y por qué? Porque cada vez que añadimos algo al evangelio, añadimos una cadena nueva. Añadimos un nuevo link que se hace más grande la cadena. Hermano y hermana, Dios te ha llamado a la libertad del evangelio. Una libertad donde no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Cristo lo hizo por nosotros y ahora somos libres. No para hacer los que nos vengan en gana, sino para libremente vivir en santidad y obediencia a nuestro Dios. Y es por esto que Pablo recibe la confirmación. Versos 6 al 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que vemos elementos importantes. Primero, Pablo no recibió nada nuevo de los apóstoles, lo que significa que efectivamente tenían el mismo evangelio. Pablo aclara que su misión es con los gentiles. Y número 3, Jacobo, Cefas y Juan, al darle la diestra, es la aprobación de que sí, predica ese evangelio específicamente. No le ponga de más ni le quites. Y por último, que el evangelio no es solo para las élites, sino para todos. Hermanos y hermanas, esta última parte nos muestra la grandeza del evangelio. ¿Cuál es? Las misiones. Que el evangelio está pensado para propagarse, que el evangelio es para todo aquel que cree, que no importa la condición, cualquier persona, incluido yo e incluido usted, puede ser salva. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para suplir las demandas de la ley y cumplirlas al pie de la letra. Y este cumplimiento nos hace parte del pueblo de Cristo. Hermanos y hermanas, permítanme concluir. A través de estos versos vemos el poder transformador del evangelio y la suficiencia de Cristo para nuestra salvación. Hermanos y hermanas, no tenemos que cumplir ritos
porque Él ya lo hizo por nosotros. Y esta esperanza nos da la libertad de vivir plenamente el Evangelio y sobre todo de enfocarnos en lo importante que es la misión. ¿De qué? Llevar las nuevas buenas de salvación a todo el que lo necesite. Hermano y hermana, no te enfoques en los ritos, enfócate en la misión. Y la misión es dar a conocer a Cristo. ¿Estás dando a conocer a Cristo? ¿Estás dando a conocer a Cristo? Es Cristo tu Señor. Pero más que todo, es Cristo suficiente. ¿Cómo lo aplicamos? Creemos en el poder transformador del Evangelio. El ejemplo de Pablo nos muestra que el Evangelio puede transformar incluso al más vil pecador. No importa lo oscuro del pasado ni la circunstancia presente, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Número 2, Cristo es suficiente. La obra de Cristo es completa y totalmente suficiente. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos pagar, no hay nada que podamos decir, solamente aceptar el sacrificio. Y la llave de ese sacrificio es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por último, somos libres para cumplir la misión. El Evangelio, hermanos y hermanas, nos llama a la misión. Estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Cristo nos enseñó. La misión del Evangelio es revelar lo revelado en el poder y el amor de Jesucristo. Hermano y hermana, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. No prediques denominaciones. Predica el Evangelio y Cristo será glorificado. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias por tu palabra. Gracias por este Evangelio que ha sido revelado, que nos muestra su poder y nos muestra, oh Señor, la misión que tenemos que hacer. Predicar tu palabra, predicar el Evangelio. Ayúdanos, oh Dios. Toca las vidas de mis hermanos y la mía para sentir el peso de la revelación y glorificarte a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene
cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Dios les sigue bendiciendo, hermanos. Vamos a despedirnos del servicio. Que tengan una buena semana. Vamos a orar. Que la gracia de Dios, del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Recuerden esto siempre, hermanos. No somos despedidos, sino somos enviados. Dios les bendiga.